Y afrontamos ya el tramo final del Cultura.eus de hoy. Y este tramo final del programa lo dedicamos a Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a hablar de identidad vasca. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad vasca? Esta es la pregunta a la que quiere responder el programa de trabajo Identidades Vascas en el siglo XXI, objetivo 2050 de Eusko Ikaskuntza. Vamos a hablar de todo ello, como no, con nuestro colaborador habitual, Juan Aguirre, y que también tiene hoy un invitado especial, Iñaki Zaldúa, investigador del Departamento de Sociología y Trabajo Social y miembro del grupo de investigación Parte Hartuz de la Universidad del País Vasco. Arratsaldeon, Juan, ¿qué tal? Arratsaldeon, pues muy bien, efectivamente, lo has dicho perfectamente, eso se trata de un programa de investigación que enlaza o entronca perfectamente con una tradición de más de un siglo en el que Eusko Ikaskuntza viene trabajando en favor de la identidad, de la cultura vascas, desde la idea de que son valores que evolucionan de forma permanente en el tiempo y que por ello precisan de una actualización, o sea, que exigen ser repensados. Y sobre esta base, pues, la Sociedad de Estudios Vascos está perfectamente habilitada para emprender un estudio como el que hoy vamos a hablar, que, como bien has dicho, intenta responder a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de identidad vasca. Y vamos a hablar con Iñaki Zaldúa al respecto. Arratsaldeon, Iñaki. Arratsaldeon, bai. Bien, bueno, es como hemos dicho, identidades vascas en el siglo XXI es el enunciado de esta investigación. Este uso de plurales da a entender, corrígeme si no, Iñaki, que la identidad, claro, es un concepto tan cambiante, tan complejo como la propia sociedad, ¿no? Entonces es más correcto hablar en plural. Hay identidades que se evolucionan, que se transforman, etcétera, ¿eh? Sí, es una pregunta encima que creo que es de bastante actualidad, ¿no? Parece que en el siglo XXI estamos redefiniéndonos, reencontrándonos también con quiénes somos, por qué somos y bueno, al final las identidades nosotros las entendemos como un conjunto de elementos objetivos y subjetivos que de alguna forma definen un nosotras, ¿no? Pues una serie de elementos que son compartidos por los miembros que integran ese nosotras. Entonces, entendemos esto al final como una estructura que agrupa a una serie de colectivos que influenciados por su contexto sociológico, a la vez determinado por una coyuntura histórica, política, cultural, etcétera, pues influyen en la forma de entender y desarrollar discursos concretos. Un poco, bueno, pues por hablar un poco y introducir así el tema de la identidad. Uh-huh. Bueno, pues dinos cuáles son los objetivos, los objetivos generales y los concretos, los específicos de esta investigación sobre identidades vascas en el siglo XXI. Bueno, sí, los objetivos al final del estudio es conocernos un poco mejor, ¿no? Entender un poco en qué marco nos movemos ahora mismo en Euskal Herria, conocer un poco mejor a las personas que vivimos en Euskal Herria. Para esto se han hecho una serie de dinámicas para recaudar información, que luego más tarde si te interesa te las cuento. Sí, claro. Pero eso, el objetivo al final es comprender, bueno, pues o estudiar las representaciones sociales de la identidad vasca pues en los discursos de quienes se comprenden parte de este colectivo, ¿no? ¿Y esto de objetivo 2050? Bueno, pues es una forma de imaginar el futuro dónde está. Es desde el presente y proyectarnos hacia el futuro, es eso, ¿no? Efectivamente, eso es. Tenemos ya, esta investigación no parte de la nada. Ya en el 2004, creo recordar, hicieron una investigación similar en Eusko Ikaskuntza y bueno, era una especie de seguimiento, ¿no? de esta, ver un poco en qué se había acertado y tal, y ver un poco cuál es posiblemente la proyección que vaya a tener la identidad vasca en los próximos 30 años. Y bueno, un poco ese es el objetivo general, sí. Muy bien, oye, estamos en Cultura.eus, un programa evidentemente de cultura, y entonces es fundamental preguntarte, Iñaki, sobre la relación entre cultura e identidad. Bueno, es algo que asociamos casi naturalmente, ¿no? Asociamos la identidad de una comunidad con su cultura. ¿Tú cómo ves esta relación? Sí, a ver, yo creo que está muy relacionada. ¿Qué pasa? Que está a la vez está relacionada y parecen términos que, bueno, pues son inseparables,
también hay que entender que ni la cultura es un ente, una estructura homogénea, Claro. ni la identidad tampoco es una estructura homogénea. Entonces, cuando hablamos de cultura vasca, cuando hablamos de identidad vasca o de cualquier otro tipo de identidad, deberíamos entender que esta estructura hay que comprenderla en términos mucho más complejos. ¿Esto qué quiere decir? Que la comunidad imaginada, ¿no?, de esos individuos que ni siquiera se conocen entre sí, pero se sienten pertenecientes del mismo grupo social, no tienen las mismas trayectorias históricas, las mismas familiares, los mismos capitales, no tienen, los contextos sociológicos son muy diferentes. Entonces, en función de ello, desarrollan discursos complementarios entre sí, pero que asocian al final o construyen entornos culturales diferentes. ¿Esto por qué lo digo? Porque al final muchas veces asociamos el término cultura y lo definimos de una forma homogénea, igual que la identidad. Claro. Y no, en este estudio nos hemos dado cuenta también, ¿no?, de que es bastante más complejo que todo eso. Igual que hablamos de identidades, habría que hablar de culturas en plural también. Claro. Efectivamente. Oye, lo has comentado un poco de pasada antes, Iñaki, en ese estudio, ¿no?, sobre las formas de entender, definir y vivir la identidad vasca, hoy la del futuro también, y sobre los retos, ¿no?, sobre esos retos. Lo comentabas que nos ibas a profundizar, queremos que nos profundices. Dinos algo sobre la metodología aplicada. Sí, bueno, la investigación pretende está siendo muy ambiciosa. Bueno, el grupo sobre todo lo están dirigiendo Patxi Juaristi y Josune de Eusko Ikaskuntza y bueno, pues Grounded Theory se llama la metodología que estamos utilizando. Esto quiere decir que pretendemos de casos concretos construir una teoría general, así hablando un poco vulgarmente, ¿vale? Entonces, para eso se comenzó en su momento pues pidiendo a diferentes actores sociales, bueno, pues unas narraciones con 3.000 caracteres que hablase sobre la identidad vasca. Eran narraciones abiertas que bueno, el escritor, la escritora podía escribir de lo que considerase. Recibimos 40 y a partir de ahí se hizo pues un estudio con estas 40 narraciones en la que hubo una devolución a quienes la escribieron y bueno, de ahí recabamos unos datos. En paralelo se hizo un análisis de contenido de páginas web. Se analizaron en total unas 440 o 439 páginas web. Vimos a ver qué discursos había ahí, qué imágenes, qué importancia le daban a las banderas, al idioma, a diferentes elementos que luego en la investigación nos han salido como resultados. Más adelante igual creo que hablaremos de eso. Y bueno, pues un poco hemos estudiado una muestra bastante fuerte de contenido de páginas web, de empresas, asociaciones culturales, grupos de tiempo libre, bueno, un poco de todo. La investigación también, todo en paralelo con lo que os estoy diciendo, se han hecho 14 entrevistas en profundidad. Con esas entrevistas se han hecho a personas que se consideraban vascas y que tenían rasgos sociológicos o perfiles sociológicos diferentes. Bueno, pues trabajadoras de base, liderazas sindicales, profesoras de universidad, y un poco también de todo el mapa de Euskal Herria, ¿vale? Nos hemos intentado centrar en todos los espacios. No hemos intentado poner límites a esto porque efectivamente por la ambición del proyecto mismo. En paralelo también hemos seguido haciendo grupos de discusión con jóvenes, en el que también hemos sacado otra serie de conclusiones, viendo un poco, pues a ver qué discursos se desarrollaban en diferentes contextos sociológicos también, con diferentes figuras de jóvenes, y a ver qué era, qué estructuraban, ¿no?, ellos a la hora de hablar de identidad vasca. Y aparte de esto, de todo este trabajo que te he ido contando, bueno, pues han hecho una serie de sesiones de contraste también con personas interesadas en el tema, en la que hemos tenido, pues la oportunidad de poder dar en los resultados que van saliendo provisionales del análisis y hemos podido discutirlos con personas interesadas. Pues sí que es ambicioso, verdaderamente, Iñaki. Sí que es ambicioso este trabajo. Sí, oye, pues vamos entonces con lo que se puede en ese momento anticipar, porque todavía estáis en pleno proceso y en fin. Pero bueno, ¿qué se puede anticipar del análisis de los datos, de todo esto que habéis recabado? Bueno, pues sí que es verdad que si bien es muy complejo y todavía
yo creo que, o creemos, que haría falta pues más tiempo y más medios para poder seguir profundizando en el análisis. Sí que hemos sacado una serie de 6 elementos que pueden de alguna forma englobar lo que es la identidad vasca y en lo que en los próximos años va a significar la identidad vasca. Hemos visto que en general en todos los discursos el idioma cogía una posición muy importante, ¿vale? El euskera como elemento muy característico de la identidad vasca. La cultura también era como algo muy importante, una cultura sin definir igual de forma muy concreta, pero sí que se sobreentiende que tenemos una cultura propia y que hay que protegerla, defenderla y potenciarla. Había luego otra forma de identidad más territorial, ¿no? Que, he nacido aquí, vivo aquí, trabajo aquí, por lo tanto yo soy de aquí y mi identidad se desarrolla en este territorio por eso mismo. Había también gente que igual podía añadir factores más económicos o otro tipo de identidad que le hemos llamado cívico-administrativa. También tenía más que ver con el padrón municipal y poco más. O sea que lengua, cultura, territorio, economía. Eso es. Y identidad cívico-administrativa, que entendemos que es alguien, pues porque vive aquí y está empadronado aquí. Eso es. Aquí me quedo con 5. Sí, con 5, sí, 5. Ah, son 5. Son 5. Sí, es que estamos en discusión también con eso. Ya. Quiero decir, al final hay veces que se ven que se puede sacar otro nuevo grupo, otras veces, se entiende, como te he dicho, todavía esto está sin acabar, estos son resultados provisionales todavía, que de todas formas se harán públicos en el Congreso efectivamente. El objetivo del 4 de octubre, si no recuerdo mal. En octubre, efectivamente. En octubre es el Congreso, en el 19 Congreso de Estudios Vascos, y ahí se supone que se presentarán los resultados definitivos de este programa tan interesante del que nos has hablado. Es que ricasco, Iñaki. Ahí. Pues Juan e Iñaki, muchísimas gracias a los dos por estas explicaciones. Desde luego, como oyente, se nos antoja que es un trabajo tan amplio, tan grande, que solo pensar de todo el trabajo que tenéis que hacer, de toda la investigación, un desafío. Un desafío muy, muy grande. Sin duda, sí. Pero muy interesante. Sí. Muy interesante. Pues es muy interesante, sí, la verdad que sí. Sí. Pues lo dicho, Juan Aguirre, nuestro habitual colaborador de Eusko Ikaskuntza, e Iñaki Zaldúa, investigador del Departamento de Sociología y Trabajo Social y miembro del grupo de investigación Parte Hartuz de la UPV, muchísimas gracias por haber estado en Cultura.eus y que tengáis una feliz tarde y una feliz semana. Es que ricasco. Urren arte, agur. 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 Agur, Iñaki. Agur. Pues hablando de Eusko Ikaskuntza y de estos retos de la sociedad vasca y su futuro, llegamos al final del Cultura.eus de hoy. Volvemos mañana. Que pasen una feliz tarde. Arratsaldeon.